Probamos una cámara de 61 megapíxeles pensando que la íbamos a odiar. Y resulta que sí nos gustó. Quédate para que te contemos cómo fue. Sony nos prestó esta cámara nuevecita de paquete, la Sony A7R4. Una cámara que te da 61 megapíxeles, son archivos enormes con un exceso de información. Pero hay situaciones donde esos 61 megapíxeles son una gran idea y hoy te vamos a explicar cómo la usamos. Usualmente hacemos fotos con 30 a 33 megapíxeles, que es bastante resolución para una impresión de buen tamaño, y es más que suficiente para redes sociales. Sin embargo, probar una cámara que te da 61 megapíxeles era un reto, porque queríamos saber si este exceso de resolución lo podríamos usar para cambiar un poco el estilo de fotografiar en ciertas situaciones. La cámara es una versión mejorada de la A7R3 y es una cámara que la verdad la sentí muy cómoda. La cámara lo usamos en diferentes escenarios. Primero fotografía de calle, luego retrato y además un modo especial que al rato te cuento. Fuimos a Tlatelolco a fotografiar gente, edificios y todo lo que nos fuéramos encontrando por ahí. Quise aprovechar sus 568 puntos de enfoque, que es muchísimo y que cubren prácticamente todo el sensor. La cámara me puede disparar 10 fotografías en modo ráfaga y esto solo es posible porque tiene un procesador sumamente poderoso. Esta foto la hicimos en una parada de camión. La idea era captar un grupo de gente y ver qué pasa si yo me acerco. Ahorita estoy a full de pantalla y lo increíble es la cantidad de detalle que puedes hacer porque podrías hacer una composición posterior. Y esto que es otro grupo de gente en la misma parada. Entonces yo no haría estas fotos todo el tiempo, es muchísima información, pesan como 120 megas cada una, pero si de repente tienes un evento único donde de verdad necesitas muchísima información, es donde te puede convenir tener una fotografía con mayor detalle. Estas fotos las hice a un lente 24 milímetros. La idea de una foto como esta es, ok, tienes un tiro, tienes one shot y luego compones. Entonces tener una fotografía que vas a hacer una composición posterior te puede convenir. Entonces, por ejemplo, a esta distancia se ve claramente cómo está enfocado a este personaje con los perros. De mi plano abierto al plano cerrado tengo muchísimo detalle y muchísima información de cómo va a quedar. Igual aquí estos personajes no se distinguen en la toma anterior, pero puede ser que yo necesite este registro fotográfico de alta resolución para documentar situaciones, pero se distinguen perfectamente todos los detalles, por ejemplo los letreros del camión. Esto es muy importante porque para tener esa cantidad de resolución necesitas un lente que te pueda dar esa cantidad de información. Por eso estos lentes 24-70, 70-200 de la serie G de Sony, ahí sí se nota, ya no puedes utilizar cualquier lente, ahí sí se nota la resolución que te da esta línea y es lo que necesitas para una cámara con tanta definición. No traigo un lente muy largo, el más largo 70, pero poder hacer este crop posterior está chido. Sí me está gustando. Sí me está gustando. Igual funciona para esta composición, por ejemplo, tal vez yo necesito un tiro amplio, pero de todos modos poder ver a la gente cuando está sentada. Y hay que tomar en cuenta que estas fotografías son con tamaño full frame. Si la cámara la usas en modo Super 35, tienes por ahí de 26 megapíxeles, obtienes con un solo lente dos tipos de fotografía, porque obviamente puedes hacer que un 50 milímetros se vuelva a un 75 o un 100 se vuelva a un 150. Por último, nos encontramos un perrito. El nivel de detalle que tienes en el ojo y la textura que te da en todo su pelo. Y ahí, por ejemplo, fotografía de mascotas a veces no tienes de otra porque sí tienes que capturar eso. Y un último lugar donde me parece bien importante tener muchas resoluciones, por ejemplo, cuando vas a capturar obras de arte. En obras de arte realmente tienes un solo tiro o dos que puedes hacer dependiendo del lugar donde estás, o simplemente es más rápido procesar esta imagen. Tienes un nivel impresionante de detalle que aquí sí vale la pena. No es algo que yo querría hacer todo el tiempo, no. En una fotografía de un grupo, la verdad es que no hay muchísimo que hacer, a menos que yo quisiera un crop de uno de los personajes. Pero una fotografía de grupo, en el estilo de fotografía de retrato normal, convencional, no es algo que vayas a utilizar. Después de la experiencia de estas fotos de tanta resolución, sí sabía que el siguiente paso era hacer fotografía de retrato, considerando
que se iban a ver todos los detalles. Para estas fotos necesitábamos usar una pantalla grande para poder ver cómo se están viendo las fotos y todos los detalles de maquillaje. En este caso aprendimos que el exceso de detalle obviamente no favorece a la modelo. Nosotros hicimos las fotografías sin ningún retoque para que puedas apreciar todos esos detalles y sepas cómo tienes que compensar tú en postproducción. Utilizamos 3 flashes Godox, modificadores, un cable Tether Tools para conectarlo directamente a la computadora y un adaptador de HDMI hacia la pantalla para estar viendo lo que está pasando en nuestro software Lightroom. Pues primero te voy a enseñar una foto de prueba que hicimos para ver cómo funciona. Vas a poder ver, por ejemplo, este detalle que te da en los ojos y en la piel y en la textura. Esto nos ayuda muchísimo a saber que de esta foto, por ejemplo, puedo utilizarla posteriormente para hacer crops, pero también hicimos estas fotografías ya con una modelo, Carla, que nos ayudó. Ella las necesitaba para redes sociales no tiene mayor problema, y la prueba fue cómo se ve con el detalle si tenemos esta resolución. Y aquí puedes apreciar, por ejemplo, cómo se ve el detalle del maquillaje, a diferencia de cómo lo ves en un plano abierto general, a cómo lo tendrías que trabajar a esta altísima resolución. Si te fijas, en el ojo se nota muchísimo el detalle del brillo, del maquillaje, de las sombras, y esto es bien importante porque no cualquier cámara te va a dar esta resolución, y es otra vez la combinación del sensor y el lente. Nuevamente una fotografía con un poco de cambio de iluminación, cómo funciona en el zoom y en el plano abierto y cómo se ven todos los poros. Esta fotografía obviamente a esta resolución requiere más retoque, más trabajo. Y por último, esta foto que aparentemente está en foco y no tiene mayor problema, pero cuando te acercas puedes notar que está completamente soft, y eso a esta resolución se nota muchísimo. Entonces, una fotografía a este nivel de detalle hay que cuidar muchísimo la producción para que no se vea ningún defecto. Con todo y que es una cámara con una gran resolución y por lo tanto mucho procesamiento, yo te recomendaría siempre utilizar lentes Sony Serie G para esta cantidad de resolución, porque no se va a comprometer la calidad con la resolución que te va a dar un lente de esta categoría versus otros lentes. Si es una combinación que me parece bien importante de cuidar, o que sepas que las fotografías no la vas a poder ampliar tanto con un lente de menor calidad. Es una cámara que yo generalmente hubiera pensado que es una mala idea tener tanta resolución, pero la verdad es que poder tener algunas fotos, por ejemplo en mi caso, las fotos de mis mascotas, tenerlas a esta resolución, sí me parece algo que podría ser muy interesante, un detalle, poderlo enmarcar, y que como las mascotas se mueven muchísimo y es difícil controlarlas, al menos las mías, me va a dar una calidad excepcional para un retrato y no tener que tratar de tener a mi mascota fija. Yo sí creo que hay más posibilidades de las que te imaginas de utilizar una cámara como estas. Déjame tus comentarios, qué opinas de esta cámara y si tú la usarías en ese tipo de producciones, o si has pensado en otro tipo de proyectos donde te podría funcionar, y te vamos a contestar cualquier duda que tengas. Nos vemos en el siguiente Shot Equipo.